Un repartidor ayudó a una anciana desesperada a cambiar el neumático de su coche. Al día siguiente, un Ferrari de lujo se detiene frente a su casa y no puede creer cuando... Suscríbete a nuestro canal para ver más historias increíbles como esta y no olvides dejar un me gusta en el video para seguirnos. En las bulliciosas calles de Madrid, Javier Ruiz pedaleaba incansablemente su motocicleta, llevando pizzas para el restaurante La Bella Napoli, un establecimiento familiar en el barrio de Chamberí. A sus 45 años, su rostro curtido por el sol y el viento contaba silenciosamente una historia de luchas y redención que pocos conocían. El viejo edificio de ladrillo rojo donde vivía, en la calle Fuencarral, era uno de esos lugares típicos del Madrid antiguo, con balcones de hierro forjado y geranios asomándose tímidamente. En el tercer piso, su pequeño apartamento era testigo de sus noches solitarias, únicamente interrumpidas por las visitas ocasionales de su vecino, don Manuel, un jubilado que se había convertido en su ángel de la guarda durante los momentos más oscuros de su vida. Aquella tarde de octubre, mientras organizaba las entregas del día, Javier no podía evitar mirar el calendario colgado en la pared de la cocina. Hacía exactamente 5 años que había tocado fondo con su adicción a la heroína, una batalla que le había costado su matrimonio con Carmen y, lo más doloroso, la relación con sus hijos, Pablo y María. La última vez que los había visto, Pablo tenía 12 años y María apenas 10. Ahora serían prácticamente unos adultos y él ni siquiera sabía cómo lucían. «Javier», la voz de Pepe, el dueño de la pizzería, lo sacó de sus pensamientos. «Tenemos un pedido especial para la calle Serrano. Es para doña Teresa Velasco, una cliente habitual. Y por favor asegúrate de que llegue caliente». El cielo amenazaba lluvia mientras Javier navegaba por las calles del barrio de Salamanca, uno de los más exclusivos de Madrid. Las gotas comenzaban a caer cuando llegó al elegante edificio de la calle Serrano. El portero, un hombre mayor con uniforme impecable, lo reconoció de entregas anteriores y le permitió subir directamente. Durante el trayecto en el ascensor, Javier se encontró reflexionando sobre cómo su vida había cambiado en los últimos años. Don Manuel había sido fundamental en su recuperación, ofreciéndole no solo apoyo moral, sino también una rutina diaria que lo mantuvo alejado de las tentaciones. Cada mañana compartían un café en el balcón de don Manuel, hablando de todo y de nada, construyendo lentamente una amistad que se convirtió en su salvavidas. El apartamento de doña Teresa ocupaba toda la planta. Mientras esperaba que abrieran la puerta, Javier recordó las palabras que don Manuel le repetía constantemente. «La vida siempre nos da segundas oportunidades, Javier. Lo importante es estar preparado cuando lleguen». La puerta se abrió, revelando a una mujer elegante de unos 60 y tantos años. Doña Teresa Velasco era conocida en el barrio no solo por su posición social, sino también por su amabilidad. «¡Ah, el repartidor de siempre!», exclamó con una sonrisa cálida. «Pasa, por favor. La lluvia está arreciando y no puedo permitir que te vayas así». Javier dudó un momento, pero la insistencia de doña Teresa y el sonido de un trueno lo convencieron. El interior del apartamento era tan elegante como cabría esperar, con antigüedades cuidadosamente dispuestas y ventanales que ofrecían una vista privilegiada de Madrid. «Siempre me he preguntado tu nombre», comentó doña Teresa mientras buscaba el dinero para pagar. «Te veo tan frecuentemente entregando pedidos». «Javier, señora, Javier Ruiz», respondió él, sorprendido por el interés genuino en su voz. «Bien, Javier. ¿Te gustaría una taza de té mientras esperas que pase lo peor de la tormenta? Mi nieto Alberto está por llegar y siempre pido pizza extra pensando en él». Antes de que pudiera responder, el timbre sonó nuevamente. Era Alberto, un joven de unos 30 años, vestido con traje pero empapado por la lluvia. «Abuela, ¿qué olfato tienes?». Justo estaba pensando en la pizza de La Bella Napoli. Lo que comenzó como una simple entrega se convirtió en una conversación de media hora. Doña Teresa resultó ser una excelente anfitriona, y Alberto, quien Javier descubrió que era director de desarrollo en una importante empresa farmacéutica, mostró un interés particular cuando Javier mencionó casualmente su pasado como técnico de laboratorio
antes de que su vida tomara un giro equivocado. Mientras la lluvia continuaba cayendo sobre Madrid, ninguno de los presentes podía imaginar cómo este encuentro casual cambiaría sus vidas para siempre. En la calidez de aquel apartamento de la calle Serrano, entre tazas de té y rebanadas de pizza, el destino comenzaba a tejer sus hilos invisibles, preparando el escenario para una historia de redención que apenas comenzaba. Los días siguientes a aquel encuentro lluvioso transcurrieron con aparente normalidad para Javier. Seguía realizando sus entregas por las calles de Madrid, saludando a los clientes habituales y compartiendo sus cafés matutinos con don Manuel. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. La conversación con doña Teresa y Alberto había despertado recuerdos de su vida anterior, de aquella época en que trabajaba en un laboratorio y soñaba con desarrollar soluciones para ayudar a otros. Una tarde, mientras realizaba una entrega en el Parque del Retiro, Javier se encontró pensando en una idea que había estado desarrollando durante sus años más oscuros. Un parche transdérmico que podría ayudar a personas con adicciones a superar los síntomas de abstinencia. La idea había surgido de su propia experiencia, pero nunca había tenido los recursos ni la oportunidad de desarrollarla. Javier, una voz familiar, lo sacó de sus pensamientos. Era Alberto, el nieto de doña Teresa que hacía ejercicio en el parque. ¿Tienes un momento? Me gustaría hablar contigo. Se sentaron en un banco cerca del estanque, donde los patos nadaban ajenos a las preocupaciones humanas. Alberto fue directo al grano. He estado pensando en nuestra conversación del otro día. Mi abuela me contó que fuiste técnico de laboratorio y me pareció detectar una chispa cuando hablabas de tu trabajo anterior. Javier asintió, sorprendido por el rumbo que tomaba la conversación. Trabajé durante 8 años en un laboratorio farmacéutico. Fueron buenos tiempos hasta que tomé algunas malas decisiones. Todos cometemos errores, Javier, respondió Alberto con una sonrisa comprensiva. Lo importante es cómo nos levantamos después. Trabajo en Laboratorios Velasco, la empresa familiar que fundó mi abuelo. Estamos siempre buscando personas con experiencia y, sobre todo, con historias que contar. La propuesta que siguió dejó a Javier sin palabras. Alberto le ofreció un puesto en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Laboratorios Velasco, con la posibilidad de retomar su carrera desde donde la había dejado. Mi abuela tiene un don para ver el potencial en las personas, explicó Alberto, y yo confío en su juicio. Esa noche, Javier apenas pudo dormir. La oferta de Alberto era más de lo que se había atrevido a soñar en años. Sin embargo, el miedo a fracasar, a decepcionar a quienes estaban depositando su confianza en él, lo atormentaba. Fue don Manuel quien, durante su café matutino habitual, le dio la perspectiva que necesitaba. ¿Sabes por qué te ayudé cuando nadie más lo hizo?, preguntó el anciano mientras observaban el amanecer desde su balcón. Porque vi en tus ojos la misma determinación que veo ahora. No eras solo un adicto buscando su siguiente dosis, eras un hombre luchando por recuperar su dignidad. Y lo lograste, Javier. Ahora es momento de dar el siguiente paso. Las palabras de don Manuel resonaron en su mente mientras se dirigía a la pizzería para presentar su renuncia. Pepe, el dueño, lo sorprendió con su reacción. Ya era hora, muchacho. Siempre supe que estabas destinado a algo más que entregar pizzas. Pero no te olvides de nosotros, ¿eh? Seguirás teniendo descuento en las pizzas. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y cambios. Alberto lo ayudó con los trámites necesarios para su incorporación a Laboratorios Velasco, y doña Teresa insistió en ayudarlo a actualizar su guardarropa para su nueva posición. Un científico debe vestir como tal, declaró mientras lo arrastraba por las tiendas de la calle Serrano. El primer día en Laboratorios Velasco, ubicado en un moderno edificio en las afueras de Madrid, Javier sintió que regresaba a casa. El olor familiar de los laboratorios, el sonido de los equipos, las conversaciones técnicas entre colegas, todo le resultaba reconfortantemente familiar y al mismo tiempo completamente nuevo. Su supervisor directo resultó ser la doctora Elena Sánchez, una investigadora brillante que, para su sorpresa, mostró un interés particular en su idea del parche transdérmico. Es una propuesta interesante, comentó mientras revisaban juntos
los bocetos preliminares que Javier había estado desarrollando en secreto durante años. Con los recursos adecuados y el equipo correcto, podría convertirse en algo revolucionario. Mientras se adaptaba a su nueva rutina, Javier no podía evitar pensar en sus hijos. ¿Qué pensarían si lo vieran ahora? ¿Estarían orgullosos de ver cómo su padre había conseguido reconstruir su vida? El deseo de recuperar el contacto con ellos se hacía cada vez más fuerte, pero el miedo al rechazo seguía paralizándolo. Una tarde, mientras trabajaba en el laboratorio, recibió una llamada que cambiaría todo. Era un número desconocido y por un momento dudó en contestar. Cuando finalmente lo hizo, la voz al otro lado de la línea lo dejó helado. «Papá, soy María». El tubo de ensayo que sostenía casi se le cae de las manos. Su hija, su pequeña María, lo estaba llamando después de tantos años. Las palabras parecían atorarse en su garganta mientras intentaba responder, mientras su corazón latía con una mezcla de alegría y temor por lo que estaba por venir. La voz de María temblaba al otro lado del teléfono. Javier tuvo que sentarse en el laboratorio, sus piernas apenas podían sostenerlo. «María, mi niña», fueron las únicas palabras que logró articular mientras las lágrimas comenzaban a nublar su vista. «Papá, necesitamos verte. Pablo y yo. Estamos en Madrid». La voz de su hija sonaba más madura de lo que recordaba, pero mantenía ese tono dulce que tanto había extrañado. «Mamá, ella se marchó hace 3 meses con un empresario a Estados Unidos. Ni siquiera se despidió». Elena, que estaba cerca supervisando un experimento, notó inmediatamente que algo importante estaba sucediendo. Con un gesto discreto, le indicó a Javier que podía tomar el tiempo que necesitara. Él salió al pasillo, intentando procesar la información que acababa de recibir. «¿Dónde están ahora?», preguntó, mientras su mente intentaba organizar 1000 pensamientos a la vez. María le explicó que se habían instalado temporalmente en un pequeño apartamento en Lavapiés, después de que Carmen, su madre, los abandonara para irse con un ejecutivo estadounidense que había conocido en un viaje de negocios. «¿Podemos vernos esta tarde?». La pregunta de María sonaba casi como una súplica. «Pablo está trabajando hasta las 6 en una cafetería de la Plaza Mayor, pero después está libre. Nosotros realmente necesitamos hablar contigo, papá». Acordaron encontrarse en el Café Comercial, un histórico establecimiento en la Glorieta de Bilbao. Javier recordaba haber llevado allí a sus hijos cuando eran pequeños, antes de que todo se derrumbara. El lugar parecía apropiado para un reencuentro después de tantos años. El resto de la jornada en el laboratorio transcurrió como en una nebulosa. Elena, mostrando una comprensión que Javier agradecía profundamente, le sugirió que se tomara el resto del día libre. «Hay momentos en la vida que no pueden esperar», le dijo con una sonrisa comprensiva. «Ya continuaremos mañana con las pruebas del parche». Antes de dirigirse al café, Javier pasó por su apartamento para cambiarse. Don Manuel, que regaba sus geranios en el balcón, notó inmediatamente que algo sucedía. «Tienes la misma cara que cuando te dieron el trabajo en el laboratorio», comentó. Cuando Javier le contó sobre la llamada de María, el anciano lo abrazó con fuerza. «Ve a buscar a tus hijos, hijo. Es hora de que la familia vuelva a estar unida». El Café Comercial no había cambiado mucho en todos estos años. Los mismos espejos art déco, las mismas mesas de mármol, el mismo aroma a café recién hecho y chocolate caliente. Javier llegó media hora antes, incapaz de controlar su nerviosismo. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la glorieta y el constante fluir de personas y vehículos. A las 6:15 los vio entrar. María, alta y esbelta como su madre, con el pelo oscuro recogido en una coleta. Pablo, que ahora era más alto que su hermana, con una expresión seria que recordaba a la de Javier en su juventud. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los tres se quedaron inmóviles, mirándose, reconociéndose a través de los años perdidos. María fue la primera en romper el hielo, corriendo hacia él con lágrimas en los ojos. Pablo se acercó más despacio, con una mezcla de cautela y anhelo en su mirada. El abrazo que siguió fue torpe al principio, como si ninguno recordara exactamente cómo hacerlo, pero pronto se convirtió en algo natural, necesario,
como si los años de separación se desvanecieran en ese momento. «Estás diferente, papá», comentó Pablo mientras se sentaban. «Te ves bien». Había un tono de sorpresa en su voz, como si esperara encontrar una versión muy distinta de su padre. Durante las siguientes horas, las palabras fluyeron como un río contenido que finalmente encuentra su cauce. María les contó cómo había conseguido una beca para estudiar farmacia en la Universidad Complutense, siguiendo inconscientemente los pasos de su padre. Pablo había interrumpido sus estudios de economía para trabajar y ayudar con los gastos cuando Carmen los abandonó. «Mamá comenzó a cambiar hace un año», explicó María. «Empezó a salir más, a llegar tarde, a hablar constantemente de Richard, el estadounidense. Un día simplemente nos dejó una nota diciendo que necesitaba vivir su vida y que ya éramos lo suficientemente mayores para entenderlo». Javier escuchó en silencio, su corazón dividido entre el dolor por el sufrimiento de sus hijos y la ira hacia Carmen. Pero también sentía algo más, una determinación feroz de no desperdiciar esta segunda oportunidad que la vida le estaba brindando. «Me gustaría que conocieran a algunas personas», dijo finalmente. «Hay mucho que no saben sobre los últimos años, sobre cómo logré recuperarme. Y hay algo más». Hizo una pausa, reuniendo valor. «Estoy trabajando en un proyecto que podría ayudar a personas que están pasando por lo mismo que yo pasé. Me gustaría compartirlo con ustedes». La noche había caído sobre Madrid cuando finalmente salieron del café. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas urbanas, iluminando el camino hacia un futuro que, por primera vez en muchos años, parecía lleno de esperanza. Mientras caminaban juntos por las calles del viejo Madrid, Javier sintió que, finalmente, las piezas de su vida comenzaban a encajar en su lugar. La noticia del regreso de los hijos de Javier se extendió rápidamente por su pequeño círculo de apoyo. Don Manuel insistió en preparar una cena especial para conocer a María y Pablo, mientras que doña Teresa, al enterarse por Alberto, inmediatamente comenzó a hacer planes para ayudar a los jóvenes. El apartamento de don Manuel se llenó de aromas tentadores la noche de la cena. El anciano había preparado su especialidad, paella valenciana, un plato que había perfeccionado durante sus años como cocinero en un restaurante del centro. María y Pablo quedaron cautivados por las historias del vecino que había salvado a su padre, especialmente cuando don Manuel les contó sobre aquellas primeras mañanas compartiendo café en el balcón. «Vuestro padre es un hombre excepcional», les dijo mientras servía el postre, una tarta de Santiago que había horneado esa misma tarde. «Nunca perdió la esperanza de volver a veros, incluso en los momentos más difíciles». Durante la cena, Javier les habló de su trabajo en Laboratorios Velasco y de su proyecto del parche transdérmico. María, con sus conocimientos de farmacia, se mostró especialmente interesada en los aspectos técnicos. «¿Has considerado usar nanoemulsiones para mejorar la absorción?», preguntó, sorprendiendo a todos con su conocimiento. «Estamos estudiando eso en la universidad y podría ser una solución para la liberación controlada del fármaco». La pregunta de María desencadenó una animada discusión técnica entre padre e hija, mientras Pablo y don Manuel intercambiaban miradas divertidas. Era como si el tiempo perdido comenzara a recuperarse a través de estas pequeñas conexiones. Al día siguiente, en el laboratorio, Javier compartió con Elena las ideas de María. «Tu hija podría tener razón», admitió la científica después de revisar la propuesta. «¿Has pensado en la posibilidad de que haga sus prácticas aquí? Podría ser beneficioso para el proyecto y para vuestra relación». La sugerencia de Elena puso en marcha una serie de acontecimientos. Doña Teresa, al enterarse, utilizó sus contactos en la universidad para facilitar el proceso. «La experiencia práctica es fundamental en la formación de un científico», declaró con autoridad durante una de sus frecuentes llamadas a la facultad. Pablo, por su parte, recibió una oferta inesperada. Alberto, impresionado por su determinación y su background en economía, le propuso un puesto en el departamento financiero de Laboratorios Velasco. «Necesitamos personas que entiendan tanto los números como el valor humano de lo que hacemos», le explicó durante una entrevista informal. Las semanas siguientes fueron de ajuste y descubrimiento mutuo. Javier aprendió que María
había heredado no solo su interés por la ciencia, sino también su tendencia a perderse en proyectos hasta altas horas de la noche. Pablo, aunque más reservado, comenzó a mostrar un talento natural para la gestión empresarial que sorprendió a todos. Una tarde, mientras trabajaban en el laboratorio, María encontró los antiguos cuadernos donde su padre había estado desarrollando su idea del parche durante años. Las páginas estaban llenas de anotaciones, cálculos y bocetos, algunos realizados en servilletas de la pizzería. «Nunca dejaste de ser científico, ¿verdad, papá?», preguntó, hojeando las páginas con cuidado reverencial. «Incluso cuando estabas repartiendo pizzas, tu mente seguía trabajando en esto». «La ciencia era lo único que me mantenía conectado con quien solía ser», respondió Javier. «Eso y la esperanza de volver a veros algún día». El proyecto del parche avanzaba a buen ritmo. La incorporación de María había traído nuevas perspectivas y energía renovada al equipo. Elena estaba especialmente satisfecha con el progreso en la formulación, y los primeros prototipos mostraban resultados prometedores en las pruebas preliminares. Una noche, mientras cenaban en el pequeño apartamento de Javier, Pablo sacó un tema que había estado rondando su mente. «He estado revisando los números del proyecto», comenzó con cierta cautela. «Creo que hay potencial para crear una empresa independiente. Los inversores están buscando proyectos con impacto social, y este tiene todos los elementos necesarios». La propuesta de Pablo desencadenó una larga conversación familiar. La idea de crear su propia empresa era tentadora, pero también arriesgada. Sin embargo, el apoyo de Laboratorios Velasco, especialmente de Alberto y doña Teresa, podría hacer la diferencia. «Además», añadió María, «tenemos algo que otras empresas no tienen. Conocemos el problema desde dentro. Sabemos lo que significa para las familias, lo que se necesita realmente». Mientras escuchaba a sus hijos discutir apasionadamente sobre el futuro del proyecto, Javier sintió una oleada de orgullo y gratitud. No solo había recuperado a su familia, sino que estaban construyendo algo juntos, algo que podría ayudar a otras personas a evitar el camino difícil que él había recorrido. El sonido del teléfono interrumpió la conversación. Era Elena, llamando con noticias emocionantes. Los últimos resultados de las pruebas habían superado todas las expectativas. El parche no solo era efectivo, sino que también mostraba menos efectos secundarios que los tratamientos tradicionales. Los pasillos de Laboratorios Velasco bullían de actividad aquella mañana de primavera. Javier y María se encontraban en una importante reunión con el comité científico, presentando los últimos avances del parche transdérmico. La joven, que en pocos meses se había convertido en una pieza fundamental del equipo, exponía con seguridad los resultados de las últimas pruebas. «Los datos demuestran una eficacia superior al 85% en la reducción de los síntomas de abstinencia», explicaba María, mientras las diapositivas mostraban gráficos y estadísticas prometedoras. Además, el uso de nanoemulsiones ha mejorado significativamente la absorción del fármaco, permitiendo una dosificación más precisa y controlada. Entre el público, Alberto sonreía con satisfacción. El proyecto, que había comenzado como una oportunidad para ayudar a un ex empleado, se había convertido en uno de los desarrollos más prometedores de la compañía. A su lado, doña Teresa observaba con orgullo maternal cómo padre e hija trabajaban juntos, complementándose perfectamente. Después de la presentación, Pablo los esperaba en la cafetería del laboratorio con noticias importantes. Durante las últimas semanas había estado trabajando en un plan de negocio detallado para crear una empresa independiente que comercializara el parche. «He estado en contacto con varios inversores potenciales», explicó mientras compartían un café. «Hay especial interés por parte de una fundación que trabaja en programas de rehabilitación. Les interesa no solo el producto, sino también la historia detrás de él». Elena, que se había unido a la conversación, aportó su perspectiva. «Desde el punto de vista científico, estamos prácticamente listos para iniciar los ensayos clínicos. La pregunta es, ¿queremos hacerlo bajo el paraguas de Laboratorios Velasco o como una empresa independiente?» La decisión no era sencilla. Laboratorios Velasco ofrecía seguridad y recursos, pero crear su propia empresa
Les daría más libertad para desarrollar su visión. Además, Pablo había identificado una oportunidad única. Podrían crear un programa integral que no solo ofreciera el parche, sino también apoyo psicológico y seguimiento personalizado. Podríamos llamarla Nueva Aurora, sugirió María, mientras garabateaba el nombre en una servilleta, porque se trata de dar a las personas la oportunidad de un nuevo amanecer en sus vidas. La idea resonó en todos los presentes. Javier, especialmente, sintió que el nombre capturaba perfectamente la esencia de lo que querían lograr. Era el mismo tipo de oportunidad que él había recibido gracias a personas como Don Manuel, Doña Teresa y Alberto. Esa tarde, durante la cena familiar en casa de Don Manuel, compartieron sus planes. El anciano escuchó atentamente mientras servía su famosa tortilla de patatas, asintiendo con aprobación. «¿Sabes, Javier?», dijo Don Manuel, mientras servía un poco de vino tinto. «Cuando te conocí, vi en ti algo más que un hombre luchando contra sus adicciones. Vi a alguien que, a pesar de todo, no había perdido su capacidad de soñar. Y ahora mira, no solo has recuperado tu vida y a tu familia, sino que estás a punto de hacer realidad un sueño que ayudará a otros». La conversación se extendió hasta tarde. Pablo explicó los detalles financieros, María compartió sus ideas para futuras investigaciones y Javier habló sobre su visión de crear una red de apoyo para personas en recuperación. Don Manuel los escuchaba a todos con una sonrisa satisfecha, como quien ve germinar una semilla que plantó hace mucho tiempo. «Solo hay algo que me preocupa», confesó María en un momento de la noche. «¿Qué pasará cuando mamá se entere de todo esto?» Conociendo su carácter. Un silencio tenso se instaló en la sala. Carmen, que los había abandonado por una vida aparentemente más glamurosa en Estados Unidos, seguía siendo un tema delicado. Nadie había tenido noticias de ella desde su partida, pero todos sabían que, tarde o temprano, reaparecería. «Lo que tu madre haga o deje de hacer ya no puede afectarnos», respondió Javier con serenidad. «Hemos construido algo hermoso juntos, algo que va más allá de los errores del pasado. Además», añadió con una sonrisa, «tenemos una familia más grande ahora». Era cierto. En los últimos meses, Doña Teresa se había convertido en una especie de abuela adoptiva para María y Pablo. Alberto era como el hermano mayor que nunca tuvieron, y Don Manuel era el abuelo sabio que siempre estaba dispuesto a escuchar y aconsejar. La noche terminó con planes y sueños. Pablo había programado una reunión con los inversores para la semana siguiente. María tenía nuevas ideas para mejorar aún más la formulación del parche. Y Javier simplemente se sentía agradecido por tener una segunda oportunidad en la vida y poder compartirla con las personas que más amaba. Mientras caminaban de regreso a casa bajo el cielo estrellado de Madrid, Javier recordó las palabras que Don Manuel le había dicho años atrás. «La vida siempre nos da segundas oportunidades». Ahora, finalmente, entendía el verdadero significado de esas palabras. La sala de reuniones del prestigioso Hotel Palace de Madrid imponía respeto con sus molduras doradas y sus enormes candelabros de cristal. Pablo, vestido con un traje que Alberto le había ayudado a elegir, repasaba por última vez las diapositivas de su presentación. A su lado, Javier y María daban los últimos toques a los prototipos del parche que mostrarían a los inversores. «¿Estáis listos?», preguntó Alberto, que había llegado temprano para darles apoyo moral. «Los representantes de la Fundación Nuevo Horizonte están por llegar. Son uno de los grupos más respetados en el campo de la rehabilitación en España». La presentación fue un éxito rotundo. Pablo expuso el plan de negocio con una seguridad que impresionó a todos los presentes. María explicó los aspectos técnicos del parche con la misma claridad que había heredado de su padre. Y Javier compartió su visión de cómo el producto podría cambiar vidas. «Lo que nos ha impresionado no es solo la innovación técnica», comentó Isabel Mendoza, la directora de la Fundación, «sino el enfoque integral que proponen. La combinación de tecnología farmacéutica con un programa de apoyo psicosocial es exactamente lo que el sector necesita». La oferta que siguió superó todas sus expectativas. La Fundación no solo estaba dispuesta a invertir una suma considerable en Nueva Aurora, sino que también ofrecía su red de centros de rehabilitación para los ensayos clínicos iniciales.
Mientras celebraban el éxito en el bar del hotel, Elena, que se había unido a ellos después de la reunión, planteó una pregunta importante. ¿Habéis pensado en cómo vais a manejar la transición desde Laboratorios Velasco? Era una pregunta que había estado rondando en la mente de todos. Javier miró a sus hijos, luego a Alberto buscando las palabras adecuadas. Fue doña Teresa, que acababa de llegar, quien ofreció la solución. ¿Y por qué tiene que haber una separación completa?, preguntó con ese tono práctico que la caracterizaba. Laboratorios Velasco podría ser un socio estratégico. Después de todo, esta idea nació aquí, y la experiencia de Elena ha sido fundamental para su desarrollo. La propuesta de doña Teresa abrió nuevas posibilidades. Durante las siguientes semanas, se desarrolló un acuerdo de colaboración que beneficiaría a ambas partes. Nueva Aurora mantendría su independencia, pero contaría con el respaldo y la infraestructura de Laboratorios Velasco. En medio de todos estos cambios, la vida personal de la familia también experimentaba transformaciones. María había conocido a un joven investigador del laboratorio, Lucas, con quien compartía no solo el interés por la ciencia, sino también largas conversaciones sobre música y arte. Pablo, por su parte, había comenzado a retomar sus estudios de economía en horario nocturno, decidido a completar su formación. Una tarde, mientras Javier trabajaba en el laboratorio, recibió una llamada inesperada. Era un número internacional, y por un momento su corazón se detuvo, pensando que podría ser Carmen. Sin embargo, la voz al otro lado de la línea pertenecía a un periodista de una prestigiosa revista científica. «Nos ha llegado información sobre su proyecto», explicó el periodista. «Nos interesa hacer un reportaje sobre Nueva Aurora, especialmente sobre cómo una historia personal de superación se ha transformado en una innovación científica que podría ayudar a miles de personas». La noticia del artículo se extendió rápidamente por su círculo cercano. Don Manuel insistió en organizar una cena especial para celebrar. «Esto no es solo un logro profesional», declaró mientras preparaba su famoso cocido madrileño. «Es la prueba de que los milagros existen, pero hay que trabajar duro para merecerlos». Durante la cena, Pablo compartió otra noticia. La Fundación Nuevo Horizonte había propuesto expandir el proyecto a otras ciudades españolas. Quieren crear centros de tratamiento integral en Barcelona, Valencia y Sevilla, explicó con entusiasmo. Y eso es solo el principio. María, que había estado inusualmente callada durante la cena, finalmente habló. «He estado pensando, ¿y si incorporamos un programa de mentoría? Personas que han pasado por el proceso de recuperación podrían ayudar a otros que están comenzando el tratamiento, como tú y don Manuel, papá». La sugerencia de María tocó una fibra sensible en todos los presentes. Era una forma de cerrar el círculo, de convertir las experiencias difíciles en algo positivo que pudiera ayudar a otros. «¿Sabes?», dijo Javier mirando a sus hijos con orgullo. «Cuando empecé este proyecto, pensaba que se trataba de crear un medicamento. Ahora entiendo que es mucho más que eso. Se trata de crear esperanza, de mostrar que siempre hay un camino de vuelta a casa». La noche terminó con planes para el futuro y risas compartidas. En el balcón de don Manuel, donde todo había comenzado años atrás con tazas de café y conversaciones de madrugada, la familia ampliada contemplaba el horizonte de Madrid, una ciudad que había sido testigo de su transformación. El artículo en la revista científica había generado más atención de la esperada. Las oficinas provisionales de Nueva Aurora, ubicadas en un moderno edificio del Parque Empresarial de Las Rozas, no dejaban de recibir llamadas de personas interesadas en el proyecto. Entre correos electrónicos, reuniones y entrevistas, la familia apenas tenía tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. «Necesitamos más personal», declaró Pablo durante una reunión matutina, mientras revisaba la cantidad de solicitudes de información que habían recibido. «Y no solo para la parte administrativa. María, ¿cómo va el equipo de investigación?». María, que acababa de regresar de una conferencia en Barcelona donde había presentado los avances del proyecto, asintió con preocupación. «Lucas y yo estamos desbordados. Los ensayos clínicos están generando más datos de los que podemos procesar, y la Fundación Nuevo Horizonte quiere comenzar las pruebas en Valencia el mes que viene».
Javier escuchaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y preocupación. El proyecto había crecido más rápido de lo previsto, y aunque esto era positivo, también traía nuevos desafíos. Elena, que seguía asesorando el proyecto desde Laboratorios Velasco, había advertido sobre la importancia de mantener el control de calidad durante la expansión. «Tengo una idea», intervino doña Teresa, que había pasado a visitarlos esa mañana. «¿Por qué no organizamos una jornada de puertas abiertas? Podríamos invitar a estudiantes de último año de farmacia y empresariales. Sería una buena manera de encontrar talento joven y comprometido». La sugerencia fue bien recibida. Pablo comenzó inmediatamente a trabajar en la logística del evento, mientras María y Lucas preparaban presentaciones sobre los aspectos técnicos del proyecto. Javier, por su parte, se encargaría de compartir la visión y los valores de Nueva Aurora. Don Manuel, que se había convertido en una especie de consejero informal de la empresa, sugirió incluir testimonios de personas que habían superado adicciones. «Las estadísticas son importantes», dijo mientras compartían un café en su balcón, «pero las historias reales tocan el corazón». La jornada de puertas abiertas fue un éxito rotundo. El auditorio del Parque Empresarial se llenó de jóvenes entusiastas, profesionales del sector y medios especializados. María brilló durante su presentación técnica, demostrando un dominio del tema que impresionó incluso a los expertos más escépticos. Sin embargo, fue el discurso de Javier el que causó mayor impacto. Con una honestidad conmovedora, compartió su historia personal y cómo ésta se había convertido en el motor de un proyecto que ahora prometía ayudar a miles de personas. «Nueva Aurora no es solo una empresa farmacéutica», explicó con voz emocionada. «Es un proyecto nacido de la esperanza, de la creencia en las segundas oportunidades y del poder transformador del amor y el apoyo familiar». Entre el público, Lucas observaba a María con admiración mientras ella respondía preguntas técnicas con precisión y pasión. Su relación había florecido en medio del trabajo intenso, compartiendo no solo el entusiasmo por la ciencia, sino también sueños y temores. Al final de la jornada, mientras recogían materiales y respondían las últimas preguntas, una mujer elegante se acercó a Javier. Era Isabel Mendoza, la directora de la Fundación Nuevo Horizonte. «He estado observando cómo manejan todo esto», comentó con una sonrisa. «Es impresionante ver cómo han convertido una idea en algo tan grande en tan poco tiempo». Pero hizo una pausa significativa. «¿Han pensado en la posibilidad de expandirse internacionalmente?». La pregunta cayó como una bomba en la sala de reuniones donde se habían retirado para conversar. Pablo, siempre pragmático, comenzó inmediatamente a tomar notas. María intercambió una mirada significativa con Lucas, mientras Javier permanecía en silencio, procesando las implicaciones. «Tenemos contactos en varios países de América Latina», continuó Isabel. «Están muy interesados en implementar programas de tratamiento integral como el que ustedes proponen. El parche podría ser solo el comienzo». La propuesta era tentadora, pero también intimidante. Una expansión internacional significaría nuevos desafíos, más responsabilidades y, posiblemente, menos tiempo para la vida personal que apenas estaban recuperando. Esa noche, durante la cena familiar en casa de don Manuel, discutieron la propuesta. El anciano los escuchaba mientras servía su famoso gazpacho, observando cómo cada miembro de la familia aportaba su perspectiva única al debate. «A veces», dijo finalmente don Manuel, «las oportunidades más grandes dan miedo precisamente porque son las más importantes. La pregunta no es si están preparados, sino si están dispuestos a crecer para alcanzarlas». Sus palabras resonaron en todos los presentes. María pensó en los nuevos horizontes de investigación que se abrirían. Pablo visualizó las posibilidades de crear una red internacional de centros de tratamiento. ¿Y Javier? Javier recordó aquellos días oscuros cuando pensaba que lo había perdido todo y cómo cada pequeño paso lo había llevado hasta este momento. La velada terminó con más preguntas que respuestas, pero también con una sensación de emoción ante las posibilidades que se abrían ante ellos. Mientras regresaban a casa bajo el cielo nocturno de Madrid, Javier no pudo evitar sonreír al pensar en lo lejos que habían llegado y en lo mucho que aún les quedaba por recorrer.
La noticia de la posible expansión internacional de Nueva Aurora había generado un revuelo considerable en el sector farmacéutico español. Las oficinas recibían cada vez más visitas de inversores potenciales y periodistas interesados en conocer la historia detrás del proyecto. Sin embargo, fue un correo electrónico inesperado el que sacudió la aparente calma que reinaba en la empresa. «Papá», llamó María desde su despacho una mañana, su voz temblorosa. «Creo que deberías ver esto». El correo provenía de Carmen. Había visto el artículo sobre Nueva Aurora en la revista científica y expresaba su deseo de reconectar con la familia. Mencionaba que su relación con el empresario estadounidense había terminado y que se encontraba reflexionando sobre sus decisiones pasadas. Pablo, que había estado en una reunión con inversores, se unió a ellos al recibir un mensaje urgente de su hermana. Los tres se quedaron en silencio, releyendo las palabras de Carmen una y otra vez. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó María, su mano buscando instintivamente la de su padre. Javier respiró profundamente antes de responder. «Esa decisión no es solo mía. Somos una familia, y esto nos afecta a todos. Además», añadió con una pequeña sonrisa, «nuestra familia es más grande ahora». Decidieron consultar con don Manuel antes de tomar cualquier decisión. El anciano los recibió en su apartamento esa misma tarde, preparando té y sus famosas pastas caseras mientras escuchaba la situación. «El perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos», comentó después de un largo silencio. «Pero el perdón no significa necesariamente volver a como eran las cosas antes. A veces significa encontrar una nueva forma de relacionarse». Lucas, que se había convertido en un apoyo fundamental para María, sugirió manejar la situación de manera profesional inicialmente. «Podríamos invitarla a conocer Nueva Aurora. Después de todo, el proyecto trata sobre segundas oportunidades, ¿no?». La sugerencia tenía sentido. Pablo se encargó de redactar una respuesta formal, invitando a Carmen a visitar las instalaciones de la empresa. La tensión en la oficina era palpable el día programado para su visita. Carmen llegó puntual, vestida con la elegancia que siempre la había caracterizado, pero había algo diferente en ella. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de noches de insomnio, y su habitual seguridad parecía haber sido reemplazada por una cautelosa humildad. «Están haciendo algo increíble aquí», comentó mientras María le mostraba el laboratorio. «Siempre supe que tenías el talento de tu padre para la ciencia». El recorrido por las instalaciones fue profesional y cordial. Pablo presentó los aspectos empresariales del proyecto con la misma eficiencia que mostraba en todas las visitas corporativas. Sin embargo, fue durante el almuerzo cuando las verdaderas emociones comenzaron a aflorar. «Me equivoqué», dijo Carmen finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «No solo al irme, sino en la forma en que lo hice. Ver todo lo que han construido juntos me hace dar cuenta de todo lo que me perdí». La confesión fue recibida con un silencio contemplativo. Javier, que había permanecido mayormente callado durante la visita, finalmente habló. «Todos cometemos errores, Carmen. Lo importante es qué hacemos después de reconocerlos». Doña Teresa, que había insistido en estar presente durante la visita para apoyar a la familia, observaba la interacción con atención maternal. Había visto crecer este proyecto desde sus inicios y entendía mejor que nadie cómo el dolor del pasado se había transformado en algo positivo. «Quizás», sugirió doña Teresa con su característica diplomacia, «podrías participar en el programa de mentorías que María está desarrollando. Tu experiencia desde el otro lado como familiar podría ser valiosa». La sugerencia abrió una puerta que nadie había considerado antes. El programa de mentorías, diseñado para apoyar tanto a las personas en recuperación como a sus familias, podría beneficiarse de diferentes perspectivas. «Me gustaría eso», respondió Carmen después de un momento. «Si ustedes están de acuerdo, por supuesto». La reunión terminó con una mezcla de emociones encontradas. No era un final feliz de cuento de hadas, pero tampoco era el enfrentamiento tenso que todos habían temido. Era un nuevo comienzo, cauteloso, pero esperanzador. Esa noche, mientras la familia ampliada se reunía para su tradicional cena en casa de don Manuel, había mucho que procesar.
Lucas había traído una botella de vino especial para la ocasión, y Elena, que se había unido a ellos, compartió noticias emocionantes sobre los últimos resultados de los ensayos clínicos. La vida tiene una forma curiosa de cerrar círculos, reflexionó don Manuel, mientras servía el postre. A veces, las heridas del pasado se convierten en las semillas del futuro. Javier miró a su alrededor, a esta familia que había crecido de maneras inesperadas. María y Lucas, inclinados sobre unos papeles discutiendo nuevas ideas para el proyecto. Pablo, explicando a doña Teresa los planes de expansión internacional. Elena, aportando su experiencia y sabiduría. Y don Manuel, el anciano que había creído en él cuando ni siquiera él mismo lo hacía. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era Isabel Mendoza, con noticias sobre los contactos en América Latina. Mientras escuchaba los detalles, Javier sonrió, pensando en cómo cada final era realmente un nuevo comienzo. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas bullía de actividad aquella mañana de otoño. Pablo y María acompañaban a su padre, que estaba a punto de embarcar en un vuelo a Buenos Aires para la primera fase de la expansión internacional de Nueva Aurora. Lucas, que se había convertido en una presencia constante en la vida de la familia, sostenía la mano de María mientras observaban el panel de salidas. «Es extraño», comentó María. «Hace apenas un año estábamos todos trabajando en un pequeño laboratorio y ahora papá va a cruzar el océano para abrir nuestra primera sede internacional». Javier, que revisaba los documentos de la presentación por enésima vez, levantó la vista con una sonrisa. Isabel Mendoza había hecho un trabajo excepcional preparando el terreno en Argentina, y las autoridades sanitarias locales habían mostrado un gran interés en el programa integral de Nueva Aurora. «Promete que llamarás en cuanto aterrices», insistió Pablo, que en los últimos meses había desarrollado un fuerte instinto protector hacia su padre. «Y no olvides que la videollamada con los inversores de Chile es el jueves a las 4, hora de Madrid». Don Manuel, que había insistido en venir a despedirlo a pesar de su edad, observaba la escena con satisfacción. «¿Quién iba a decir?», murmuró a doña Teresa, que también había querido estar presente, que aquel hombre que conocí hace años en el balcón se convertiría en un empresario internacional. La expansión a América Latina era solo el primer paso de un plan más ambicioso. Pablo había identificado oportunidades en varios países europeos y María estaba especialmente entusiasmada con la posibilidad de colaborar con centros de investigación en Alemania y Suiza. «Señores pasajeros del vuelo IB6841, con destino Buenos Aires, embarque por puerta 14. La voz del altavoz interrumpió las conversaciones. Era el momento de las despedidas. Los abrazos fueron largos y emotivos. María no pudo evitar que se le escaparan algunas lágrimas, aunque intentó disimularlas. Pablo, siempre más reservado, sorprendió a todos con un abrazo especialmente fuerte a su padre. «Cuida de todo mientras no estoy», dijo Javier a Pablo. Luego, volviéndose hacia María y Lucas, añadió: «Y vosotros, no os quedéis hasta muy tarde en el laboratorio. La ciencia puede esperar, pero la vida no». Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, Javier recordó otra despedida, años atrás, cuando el dolor y la adicción lo habían separado de sus hijos. La diferencia era que ahora no huía de sus problemas, sino que volaba hacia nuevas oportunidades para ayudar a otros. En las semanas siguientes, la actividad en las oficinas de Nueva Aurora se intensificó. Pablo coordinaba las operaciones desde Madrid, manteniendo videoconferencias diarias con su padre y el equipo en Buenos Aires. María y Lucas avanzaban en el desarrollo de nuevas aplicaciones del parche, mientras Elena supervisaba la ampliación del programa de ensayos clínicos. Carmen, que había comenzado a colaborar en el programa de mentorías, demostraba un talento natural para conectar con las familias de personas en recuperación. Su propia experiencia, aunque dolorosa, se había convertido en una herramienta valiosa para ayudar a otros. «Es curioso», comentó un día durante una reunión del equipo de mentores, «cómo la vida te da la oportunidad de transformar tus errores en algo positivo». Don Manuel, que había sido invitado a compartir su experiencia como mentor pionero, asintió con comprensión. «El verdadero éxito no está en no cometer errores», respondió, «sino en aprender de ellos y usar ese aprendizaje para ayudar a otros». Una tarde,
Mientras María trabajaba en el laboratorio con Lucas, recibió una llamada emocionada de su padre desde Buenos Aires. Las autoridades sanitarias argentinas habían aprobado el inicio de los ensayos clínicos y varios centros de rehabilitación estaban interesados en implementar el programa completo de Nueva Aurora. Pero esa no es la mejor noticia, añadió Javier con voz entusiasmada. ¿Recuerdas aquella idea tuya sobre usar la tecnología del parche para otros tipos de tratamientos? Los investigadores de aquí han estado trabajando en algo similar. Creo que deberías venir a verlo por ti misma. La propuesta de Javier desencadenó una serie de acontecimientos. Pablo comenzó a organizar un viaje familiar a Buenos Aires, incluyendo a don Manuel y doña Teresa, que nunca habían cruzado el Atlántico. Lucas, entusiasmado con las posibilidades de investigación, empezó a preparar presentaciones para compartir con los científicos argentinos. Es como si el universo conspirara para reunir a todas las personas correctas en el momento adecuado, reflexionó doña Teresa durante una cena en su ático de la calle Serrano. Primero en Madrid y ahora en Buenos Aires. La noche antes del viaje, mientras María empacaba su equipaje, encontró un viejo cuaderno de su padre de la época en que repartía pizzas. Entre las páginas, llenas de fórmulas y bocetos del parche, había una nota que nunca había visto antes. Queridos María y Pablo, si algún día leen esto, quiero que sepan que nunca dejé de pensar en ustedes. Cada fórmula, cada idea en estas páginas era un intento de ser la persona que ustedes merecían como padre. Las lágrimas nublaron su vista mientras leía. Lucas, que la encontró así, la abrazó en silencio, entendiendo que hay momentos en la vida que no necesitan palabras. Buenos Aires recibió a la familia con un clima primaveral y el característico bullicio de sus calles. Javier los esperaba en el aeropuerto Ministro Pistarini con una sonrisa que no podía contener. El abrazo familiar fue largo y emotivo, atrayendo miradas curiosas de los transeúntes. «Mira cómo has adelgazado», exclamó doña Teresa, inspeccionando a Javier con ojo crítico. «Espero que estés comiendo bien, con tanto trabajo». El viaje desde el aeropuerto hasta el hotel en el barrio de Palermo fue un torrente de actualizaciones y preguntas. Pablo quería saber todos los detalles sobre las negociaciones con los centros de rehabilitación locales. María y Lucas estaban ansiosos por visitar los laboratorios, mientras don Manuel observaba la ciudad con asombro a través de la ventanilla del coche. «Es como Madrid», comentó el anciano, pero con un acento diferente. La sede de Nueva Aurora en Buenos Aires ocupaba un edificio restaurado en el barrio de Puerto Madero, con vistas al río. El equipo local los recibió con el entusiasmo característico de los argentinos, y pronto María y Lucas se encontraron inmersos en apasionantes discusiones científicas con sus colegas sudamericanos. «Han estado trabajando en una modificación del parche», explicó el doctor Ramírez, director de investigación local, mientras les mostraba el laboratorio. «Creemos que podría ser efectivo no solo para adicciones, sino también para trastornos de ansiedad y depresión. La posibilidad de ampliar el alcance del tratamiento abrió nuevos horizontes de investigación». María y Lucas pasaron días enteros en el laboratorio, colaborando con el equipo local y desarrollando protocolos de prueba para las nuevas aplicaciones. Pablo, por su parte, quedó impresionado con el programa de mentorías que se había establecido en Buenos Aires. «Han adaptado nuestro modelo a la cultura local», explicó la coordinadora, incorporando elementos de la tradición familiar argentina. «Los resultados son prometedores». Una tarde, mientras toda la familia cenaba en un tradicional restaurante de San Telmo, don Manuel levantó su copa de Malbec. «Quiero hacer un brindis», anunció con voz emocionada. «Por las segundas oportunidades, por la familia que elegimos y por los sueños que no tienen fronteras». El momento fue interrumpido por una llamada de Isabel Mendoza desde Madrid. Las noticias eran excepcionales. La Organización Mundial de la Salud había mostrado interés en el programa integral de Nueva Aurora como modelo para el tratamiento de adicciones a nivel global. «Esto es más grande que nosotros», reflexionó Javier esa noche, mientras compartía un mate con sus hijos en la terraza del hotel. «Se ha convertido en algo que puede ayudar a personas en todo el mundo». María, acurrucada junto a Lucas, asintió.
¿Sabes qué es lo más hermoso, papá? Que todo comenzó con tu deseo de ayudar a otros que estaban pasando por lo mismo que tú. Pablo, que había estado inusualmente silencioso, añadió, y con personas que creyeron en ti cuando más lo necesitabas. Don Manuel, doña Teresa, Alberto, la última semana en Buenos Aires fue un torbellino de actividades. Se firmaron acuerdos de colaboración con centros de investigación locales, se establecieron protocolos para los nuevos ensayos clínicos y se organizó un seminario internacional sobre tratamiento integral de adicciones. Carmen, que seguía coordinando el programa de mentorías en Madrid, participó en el seminario a través de videoconferencia, compartiendo sus experiencias desde la perspectiva familiar. Su intervención fue especialmente emotiva y muchos participantes se identificaron con su historia. La noche antes de regresar a Madrid, la familia organizó una cena de despedida en la terraza del edificio de Nueva Aurora. El equipo local había preparado un asado tradicional y el aire se llenó de risas, música y conversaciones en una mezcla de acentos españoles y argentinos. Lucas, que había estado particularmente nervioso toda la noche, eligió ese momento para hacer un anuncio. Arrodillándose frente a María, sacó un pequeño estuche de su bolsillo. No puedo imaginar una mejor ocasión, rodeados de toda nuestra familia, para preguntarte si... Las lágrimas de María y los aplausos de todos interrumpieron la pregunta, pero la respuesta era evidente en su sonrisa radiante. Don Manuel abrazó a doña Teresa, ambos visiblemente emocionados mientras Javier observaba la escena con el corazón lleno de gratitud. «La vida es un círculo», murmuró Pablo, parado junto a su padre. «Comenzamos esta aventura buscando sanar heridas del pasado, y mira dónde estamos ahora, construyendo nuevos comienzos». Bajo el cielo estrellado de Buenos Aires, rodeado de su familia ampliada, Javier pensó en aquel día lejano cuando decidió ayudar a cambiar un neumático en una noche lluviosa de Madrid. Nunca imaginó que ese pequeño acto de bondad sería el primer paso hacia algo tan grande, tan significativo. Don Manuel, como si leyera sus pensamientos, se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿Sabes qué es lo más maravilloso de todo esto, hijo? Que esta historia apenas está comenzando. El regreso a Madrid marcó el inicio de una nueva etapa para Nueva Aurora. Las oficinas en el Parque Empresarial de Las Rozas se habían quedado pequeñas y el traslado a un edificio más amplio en el centro de la ciudad se había convertido en una necesidad urgente. «¿Qué les parece este?», preguntó Pablo, mostrando en su tablet las fotos de un elegante edificio en el Paseo de la Castellana. «Tiene espacio suficiente para los laboratorios en las plantas inferiores y oficinas en las superiores. Además, la terraza tiene unas vistas espectaculares de Madrid». María y Lucas, que acababan de regresar de su segundo viaje a Buenos Aires, donde habían estado supervisando los ensayos de las nuevas aplicaciones del parche, se mostraron entusiasmados con la propuesta. La ubicación era perfecta y el edificio tenía el prestigio necesario para una empresa que se había convertido en referente internacional en el tratamiento de adicciones. Además, añadió Lucas, podríamos celebrar nuestra boda en la terraza. ¿Te imaginas con toda la familia reunida y Madrid como telón de fondo? La mención de la boda iluminó el rostro de María. Los preparativos estaban en marcha y doña Teresa se había autoproclamado organizadora oficial del evento. «Una boda es más que una celebración», había declarado. «Es un símbolo de esperanza y nuevos comienzos». Javier observaba los cambios en su vida con una mezcla de asombro y gratitud. El proyecto que había nacido de su propio dolor se había convertido en una luz de esperanza para miles de personas en diferentes países. Los centros de tratamiento que utilizaban el programa integral de Nueva Aurora reportaban tasas de éxito sin precedentes. Una tarde, mientras revisaba los informes de los diferentes centros en su despacho, recibió una visita inesperada. Era Carmen, que había estado coordinando el programa de mentorías con un éxito notable. «Se ha estado pensando», comenzó con una seguridad que recordaba a la mujer que había sido antes de que todo se complicara, «que deberíamos expandir el programa de apoyo familiar. Los resultados muestran que cuando las familias reciben el apoyo adecuado, la recuperación es más exitosa». Javier escuchó con atención mientras Carmen desarrollaba su propuesta.
Había elaborado un plan detallado para crear grupos de apoyo específicos para diferentes miembros de la familia: parejas, hijos, padres, hermanos. Cada grupo tendría mentores especializados que hubieran pasado por situaciones similares. «Es brillante», admitió Javier, «y nadie mejor que tú para coordinarlo. Has transformado tu experiencia en algo que puede ayudar a otros». El momento fue interrumpido por la llegada de Pablo, que traía noticias emocionantes. La Organización Mundial de la Salud había seleccionado el programa de Nueva Aurora como modelo de referencia para el tratamiento integral de adicciones. Querían que Javier presentara el programa en una conferencia internacional en Ginebra. «Y eso no es todo», añadió Pablo con una sonrisa. «Han nominado a María para el Premio Internacional de Innovación en Farmacología por el desarrollo del parche y sus nuevas aplicaciones». La noticia se extendió rápidamente por la empresa. Don Manuel, que había ido a visitar a su familia adoptiva, como hacía frecuentemente, propuso una celebración especial en su apartamento. «Como en los viejos tiempos», dijo, «pero con muchas más razones para celebrar». Esa noche, mientras la familia ampliada se reunía en el familiar balcón donde todo había comenzado, Javier no pudo evitar emocionarse. Don Manuel preparaba su famoso café. Doña Teresa compartía anécdotas de los preparativos de la boda. María y Lucas discutían animadamente sobre las últimas investigaciones, y Pablo mostraba a Carmen los planos del nuevo edificio. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», comentó don Manuel mientras servía el café. «Que cada persona en este balcón ha contribuido de alguna manera a hacer realidad este sueño. Y lo mejor es que seguimos soñando». Elena, que se había unido a la celebración, levantó su taza en un brindis improvisado. «Por los sueños que nos atrevemos a perseguir, por las segundas oportunidades que nos atrevemos a dar, y por la familia que elegimos construir». Mientras la noche caía sobre Madrid, la conversación fluía con la naturalidad que solo da el verdadero afecto. Los planes para el futuro se mezclaban con recuerdos del pasado, y las risas se entrelazaban con momentos de reflexión profunda. «A veces», dijo Javier, mirando a sus hijos, «los mayores milagros nacen de los momentos más oscuros. Solo hay que tener el valor de mantener la esperanza y la humildad de aceptar la ayuda cuando la necesitamos». Pablo, que había estado inusualmente pensativo, compartió entonces una noticia que había estado guardando. «He estado trabajando en un proyecto paralelo. Quiero crear una fundación que ayude a jóvenes emprendedores que han superado adicciones a desarrollar sus propios negocios». La propuesta fue recibida con entusiasmo. Era otra forma de expandir el círculo de ayuda, de multiplicar las oportunidades de transformación que Nueva Aurora representaba. La noche avanzaba, pero nadie parecía tener prisa por marcharse. En ese balcón, rodeado de geranios y recuerdos, se estaban tejiendo nuevos sueños, nuevas posibilidades, nuevos caminos de esperanza. La terraza del nuevo edificio de Nueva Aurora, en el Paseo de la Castellana, se había transformado en un jardín de ensueño para la boda de María y Lucas. Pétalos de flores blancas decoraban el pasillo improvisado entre las sillas, y pequeñas luces tintineaban en el aire de la tarde madrileña. Don Manuel, elegantemente vestido con un traje nuevo que doña Teresa había insistido en regalarle, ocupaba un lugar de honor en la primera fila. A su lado, doña Teresa intentaba disimular las lágrimas que asomaban a sus ojos mientras observaba los últimos preparativos. «Es como ver florecer un jardín que plantamos hace años», murmuró don Manuel, recordando aquellos primeros días en su balcón cuando un Javier destrozado buscaba una razón para seguir adelante. La ceremonia fue íntima y emotiva. María, radiante en un vestido que combinaba elegancia y simplicidad, caminó hacia el altar del brazo de su padre. Javier, que había ensayado este momento mentalmente durante semanas, apenas podía contener la emoción. Lucas esperaba junto al oficiante, con Pablo como padrino y Alberto, que se había convertido en un amigo cercano, como testigo. El equipo de Nueva Aurora, tanto de Madrid como de Buenos Aires, se había reunido para la ocasión, convirtiendo la boda en una celebración internacional. Durante el intercambio de votos, María sorprendió a todos al mencionar cómo el proyecto que había unido a su familia
también había sido el catalizador de su historia de amor. En los momentos más oscuros, dijo mirando a su padre y luego a Lucas, es cuando la luz encuentra la manera de entrar en nuestras vidas. La recepción que siguió fue una mezcla perfecta de elegancia y calidez familiar. Carmen, que había participado activamente en los preparativos, había logrado crear un ambiente que honraba tanto el éxito profesional de la familia como sus profundos lazos afectivos. Entre bailes y conversaciones, Pablo aprovechó para compartir más detalles sobre su fundación para emprendedores en recuperación. El proyecto había captado la atención de varios inversores sociales y el primer programa piloto comenzaría en 3 meses. Es asombroso, comentó Elena, que se había convertido en una mentora invaluable para el equipo científico de Nueva Aurora. Cada miembro de esta familia ha encontrado su propia manera de multiplicar el bien que recibieron. A medida que la noche avanzaba, los invitados se reunieron en pequeños grupos, compartiendo historias y sueños. Los investigadores de Buenos Aires discutían con entusiasmo los últimos avances en el desarrollo de nuevas aplicaciones para el parche. El equipo de mentores, liderado por Carmen, planificaba la expansión del programa de apoyo familiar. Javier encontró un momento de tranquilidad para escaparse a un rincón de la terraza. Desde allí, podía ver el skyline de Madrid, la ciudad que había sido testigo de su caída y su renacimiento. Don Manuel lo encontró allí, como tantas otras veces en el pasado. «¿En qué piensas, hijo?», preguntó el anciano uniéndose a su contemplación de la ciudad. «En los círculos que forma la vida», respondió Javier. «En cómo un acto de bondad puede desencadenar una reacción en cadena que afecta a tantas vidas». Don Manuel asintió comprendiendo. «Y esto es solo el comienzo. Mira a tu alrededor. Cada persona aquí lleva consigo una semilla de esperanza que plantará en algún lugar». La conversación fue interrumpida por María, que buscaba a su padre para el baile tradicional. Mientras se movían por la pista, Javier no pudo evitar recordar a la pequeña niña que había sido y maravillarse ante la mujer fuerte y compasiva en la que se había convertido. «Gracias, papá», susurró María durante el baile, «por no rendirte, por mostrarme que siempre hay un camino de vuelta a casa». La celebración continuó hasta el amanecer. Los primeros rayos del sol encontraron a la familia reunida en la terraza, contemplando el inicio de un nuevo día. Pablo, con el brazo sobre los hombros de su padre, comentó: «Es apropiado que Nueva Aurora celebre sus momentos más importantes al amanecer, porque cada amanecer es una nueva oportunidad», completó doña Teresa, que se había unido al grupo con tazas de café recién hecho. Mientras el sol se elevaba sobre Madrid, iluminando el edificio que ahora albergaba tantos sueños y esperanzas, Javier miró a su alrededor. Su familia, tanto la de sangre como la elegida, se había convertido en un faro de esperanza para otros. El dolor del pasado se había transformado en un regalo para el futuro. «¿Sabes qué es lo más hermoso?», dijo, dirigiéndose a todos y a nadie en particular. «Que cada persona que entra en nuestros centros de tratamiento tiene la oportunidad de escribir su propia historia de redención. Cada vida transformada es un nuevo capítulo en esta historia que comenzó en el balcón de Don Manuel. Y así, mientras Madrid despertaba a un nuevo día, la familia permanecía unida, celebrando no solo una boda, sino la certeza de que el amor, la esperanza y la determinación pueden transformar las heridas más profundas en fuentes de sanación para otros. La historia de Nueva Aurora continuaría escribiéndose en las vidas de miles de personas alrededor del mundo, recordando siempre que cada amanecer trae consigo la promesa de un nuevo comienzo.